Buenas tardes, agradecemos a todas las asistentes la presencia en esta presentación del libro de Óscar Dueñas, El acuerdo del Teatro Colón y la justicia especial para la paz. Sobra decir que es un tema de total actualidad y hemos escogido este sitio y esta hora por consejo de Arnulfo Cruz. Gracias. Que dijo que a esta hora era que los abogados, que aquí hay una gran mayoría de los presentes son abogados, terminan las audiencias, etcétera, y pueden tener un rato libre acá en el centro. El hecho es que aquí están presentes. Ediciones Aurora les agradece muchísimo el estar acá. Vamos entonces a dar inicio. Son 3 intervenciones y posteriormente las palabras para el público, para que las personas nos dejen un tiempo para que el público también pueda hacer sus preguntas. Entonces primero está Diego Martínez, él es asesor en la negociación de La Habana, básicamente en el componente jurídico. Después va a intervenir Carlos A. Lozada, en la vida civil Julián Gallo, del Consejo Político Nacional de la Fuerza Armada Revolucionaria del Común. Alternativa. Alternativa. De la Fuerza Armada. Acá con el fiscal porque lo escucha ahí. Repito. De la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y posteriormente Óscar Dueñas, quien hará, digamos, una síntesis del trabajo de las 2 intervenciones, y terminadas las 3 intervenciones yo coordinaré las preguntas que ustedes quieran hacerles a algunos de los miembros de la mesa. Entonces le damos la palabra a Diego Martínez. En primer lugar, buenas tardes. Quisiera expresar un gran saludo a todos ustedes, pero en especial a la editorial, al doctor Óscar Dueñas, a Carlos Antonio Lozada, porque me parece que este trabajo es un trabajo desde el punto de vista jurídico muy importante para entender los principios básicos de lo que se constituiría en Colombia como la Jurisdicción Especial para la Paz. Claro, y a mí me parece lo más importante de este texto es que refleja, si se quiere, de una manera sintética 3 rasgos esenciales del carácter de clase del sistema jurídico colombiano, que el doctor Dueñas de una manera espléndida no lo recuerda en su libro, al decirnos, mire, es que aquí lo que ha ocurrido es un debate diario entre varios modelos, pero también un debate diario que ha protagonizado camaradas, ¿cierto, doctor Dueñas? Gente que ha estado en el uso de la academia, que ha estado en la rama judicial y que han desempeñado, si se quiere, una lectura crítica también de lo que debe ser el derecho. Me parece que se puede sintetizar entonces en 3 grandes rasgos la obra aquí presentada. Un primer rasgo que tiene que ver con ese debate entre los 2 sistemas, los 2 sistemas jurídicos, el sistema anglosajón y el sistema occidental español, y creo que este es un debate muy importante en la medida en que pues es un debate también que forma parte de la concepción de lo que deberá ser la Jurisdicción Especial para la Paz, en la medida en que obviamente hoy la rama judicial viene siendo absorbida por esta idea de que más vale, como muy bien lo dice el doctor Dueñas, interpretar la constitucionalidad de una norma que esta norma sea expedida por el Congreso. En segundo lugar, me parece muy importante la descripción histórica
de los diferentes rasgos del sistema jurídico colombiano, los diferentes aportes de importantes juristas de la izquierda y juristas también de otras tendencias del pensamiento, pero que han significado de alguna u otra manera importantes aportes a la producción normativa y jurídica colombiana. Y en ese sentido creo que la idea de la descripción que ofrece el doctor Dueñas de la Jurisdicción Especial para la Paz, como también una jurisdicción que va a estar inmersa dentro de este complejo debate entre el sistema anglosajón y el sistema positivista más de rango occidental, pues efectivamente va a ser o puede ser tema central de las discusiones que efectivamente hoy estamos teniendo al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y me parece que, y yo no lo había observado de esta manera en que lo describe Oscar en su libro, la idea del debate principios-reglas, es decir, si esta jurisdicción es una jurisdicción que se va a regir por unos principios que muy bien describe. Ustedes saben que el componente de justicia, el sistema integral de verdad, justicia y reparación, inclusive lo destaca Oscar, y me parece una perspectiva muy importante. Dice, pues aquí se están descritos una serie de principios, ¿no? Una serie de principios que sin duda pues podrían ser los inicios de la construcción de un Estado, de un nuevo Estado, un Estado moderno, es decir, los principios para el desarrollo de un programa agrario, los principios para el desarrollo de un sistema democrático, pero sobre todo los principios que arrojan al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues van a ser fundamentales, no solo para entender esta jurisdicción. Es decir, muchos dicen cómo explicar la jurisdicción, y yo creo que Oscar ha encontrado una fórmula muy importante, y es: la jurisdicción se explica a través de sus principios. Y un tema muy importante tiene que ver con hoy un rasgo esencial del derecho, y tiene que ver con su internacionalización, y si se quiere, como hoy el derecho internacional de los derechos humanos, los principios de Joanet, que muy bien son descritos, pues hoy van a jugar un rasgo esencial dentro de las valoraciones y decisiones judiciales que tendrán que desarrollar los jueces. Yo creo que al final la reflexión tiene que ver con que la JEP es un sistema de principios, y nos está destacando un poco el debate, y creo que fue una fórmula acertada que se decidió en el texto de la mesa, es decir, el texto que emiten las partes en la mesa, que es el texto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues ustedes saben que están impresos esta serie de principios que además parten de la idea de que un derecho esencial, un derecho síntesis, es el derecho a la paz, que es el derecho que recoge los demás derechos, y que hoy la sociedad colombiana, un grupo importante, y hay que decirlo, liderado por los negociadores en La Habana, pues han decidido ratificar la idea de que el principio esencial del acuerdo de paz es la idea de la paz como derecho síntesis. Creo que la idea de una justicia restaurativa también es otro principio para entender el funcionamiento de la jurisdicción, es la idea que este modelo de justicia se aleja fundamentalmente de un modelo de justicia de rasgos penales. Bueno, ustedes sepan, pero hoy tenemos un fuerte debate sobre lo que deberían ser las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque muchos opinan que debe ser un nuevo código de procedimiento penal. Claro, cuando algunos han empezado a opinar que lo que hay que recoger aquí son las reglas del proceso penal, y que lo más importante es la notificación y no el estado restaurativo de la reparación del daño, pues claro, uno dice, si el sistema es cooptado por un modelo de justicia penal, pues el sistema estará destinado al fracaso, porque el eje central del modelo de justicia tiene que ver con la justicia restaurativa. Y esta justicia restaurativa se complementa con una descripción muy importante que hace Oscar también en su libro, y que dedica un capítulo especial que tiene que ver con el derecho a la verdad. El derecho a la verdad como derecho primigenio para la construcción
de este modelo, este componente restaurativo, van a ser, si se quiere, los principios o valores fundamentales de la norma. Claro, Óscar también revela en su texto que la JEP, o el texto que se emite en La Habana, yo creo que hay que diferenciar el texto que se emite en La Habana de los desarrollos posteriores que va a tener el Congreso de la República a través de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Pues Óscar también nos va a decir que un elemento esencial del desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que ver, además de este componente transformador, tiene que ver con la idea dimensional de la justicia restaurativa, derecho a la verdad, etc. Yo creo que también es importante señalar que Óscar nos va a ofrecer una reflexión sobre que la JEP puede ser también mirada como un sistema de reglas. Es decir, muchas de las anotaciones hechas en los primeros textos del Acuerdo de Justicia efectivamente están redactados en forma de principios generales del derecho, como él lo destaca, principios generales de la construcción tal vez de lo que puede ser un nuevo modelo de justicia, que es en el fondo lo que el debate central que arroja la jurisdicción. Pero también ustedes se han dado cuenta, un poco producto de las desconfianzas, porque ya sabemos que este es un régimen que no se puede confiar, pues era necesario escribir de manera exacta unas reglas que se traducen fundamentalmente en las maneras como tendría que funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. Unas reglas que tienen que ver con los diferentes componentes del sistema y unas reglas que se traducen en que existirá una serie de salas, un tribunal, un mecanismo de investigación a través de una unidad especial de fiscalía que en su conjunto pues arrojan la idea de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que aquí está sobre el debate la concepción misma de la idea de justicia. Es decir, para muchos la idea de justicia estaba relacionada con la cárcel, la punición, con la vindicta, pero efectivamente creo que aquí hay una importante reflexión que también nos ofrece el texto, una importante reflexión alrededor de la idea de que la justicia es verdad, la justicia es reparación, la justicia es garantía de no repetición. Y yo creo que al final, creo que un aspecto importante y que creo que nos hace falta generar mayores niveles de pedagogía por la paz, sobre todo con la gente, tiene que ver con que efectivamente pues, justicia es algo más que cárcel. ¿Sí? Justicia tiene que ver con desestructurar estos factores que históricamente han sostenido inclusive el statu quo y que efectivamente hoy nos llevan a analizar como el actual sistema de justicia como un modelo de justicia, si se quiere, de clase, de vindicta, que de alguna otra manera debe ser transformado. Ojalá ese pueda ser el debate en unos años, más allá de otras consideraciones, si se logró generar una reflexión al interior de los litigantes, al interior de los jueces, sobre estas importantes reflexiones que también propone el doctor Óscar Dueñas. Yo quisiera un poco hablar, en segunda medida, de los aportes del doctor Dueñas a este acuerdo, porque el libro también refleja los aportes que Óscar hizo a este acuerdo. Quiero confesar acá que durante el periodo de negociaciones en las oficinas del Comité Permanente, Óscar y un equipo de abogados de la Universidad de Rosario sacrificaron gran parte de su tiempo, el doctor Julio Gaitán, entre otros, gran parte de su tiempo para ayudarnos a entender un poco esta idea de justicia que efectivamente se desarrolla en el acuerdo. Y quiero decirle que cada vez que yo leo el último fallo de la Corte Constitucional, doctor Dueñas, me acuerdo de sus reflexiones. Y es que la reflexión del doctor Dueñas está ubicada en el principio 10 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si ustedes lo van a encontrar también en el texto, pues una de las reflexiones de Óscar tenía que ver con la cooptación de la justicia ordinaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos lo avisoró durante el debate de la negociación. Claro, producto de eso, pues nosotros lo que hicimos fue
efectivamente ponerle adjetivos o describir lo que debía ser la jurisdicción. Lo hicimos con Oscar a través de, y yo creo que será muy importante como un nuevo aporte recopilar estos escritos que hizo Oscar durante el periodo de negociación, y tiene que ver con ese tema de la autonomía de la JEP. Si ustedes leen el principio 10, el principio 10 dice: la JEP es un modelo autónomo, es un modelo de justicia autónomo y de carácter preferente. Claro, para ingenuos, tal vez estas podrán ser dos palabras sencillas, es decir, un sistema de justicia que sea autónomo y un sistema de justicia que sea preferente. Pues claro, la idea de este modelo de justicia es que es un modelo de justicia autónomo preferente para investigar, juzgar y sancionar todos los hechos ocurridos en el marco y con ocasión del conflicto armado, y que tiene una base de fuentes que son el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional a la paz. Entonces, pero esta es la descripción que al final logramos construir con Oscar, es decir, la idea de la jurisdicción como un modelo autónomo. Y si ustedes se dan cuenta en el último comunicado de la Corte Constitucional, donde se analiza el acto legislativo 01 del 2017 que crea el sistema, pues mira lo que va a decir la Corte. O sea, la Corte va a echar para atrás varias cosas. Una primera cosa tiene que ver con la posibilidad de que la jurisdicción sea la que resuelva las tutelas, ¿no? Es un tema central, y aquí yo me acordé de Oscar porque lo que vamos a encontrar los litigantes, inclusive los operadores jurídicos, es un modelo de cooptación. Yo creo que ahí va a ser la tensión más fuerte, un modelo de cooptación de la justicia ordinaria a la JEP. Yo creo que es lo que más tenemos que ponerle atención en el seguimiento que podamos hacer. ¿Por qué es necesario un modelo de justicia autónomo? Porque efectivamente hoy, como también lo ha reseñado el doctor Dueñas en su libro, pues muchas de las sentencias se construyen en contra de los derechos de los trabajadores, en contra de los derechos económicos. Yo recuerdo una frase que dice también Oscar, es que tenemos una corte constitucional o cortes constitucionales para herir egos que fallan a favor de que los muchachos tengan aretes en el ejercicio de su libre personalidad, pero al final muchas dificultades para que una corte falle a favor de los derechos económicos de los trabajadores y falle el derecho a la educación como un derecho público esencial, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de sentencias construidas en la perspectiva de sostener el statu quo del régimen económico, pues tal vez sea una de las características esenciales de lo que vamos a ver. Y se dan cuenta ustedes, es decir, hay una tesis del comunicado número 55 de la Corte, donde se analiza la situación de inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto legislativo, y se dice, pues es que la JEP no podrá investigar terceros civiles. Es decir, ¿quiénes son los terceros civiles? Doctor Dueñas, pues los terceros civiles son los que han financiado el conflicto y son responsables de grandes violaciones. Y es el punto esencial y nodal del mayor golpe que hoy da la Corte Constitucional a la JEP. Y lo dice Oscar en su texto. Es decir, aquí hay un fenómeno no de poca monta que tenemos que ahora empezar a... Claro, este es el mundo de la confrontación y la dialéctica, como se escribe en el texto. Y bueno, yo les digo, los terceros financiadores sí pueden ser investigados en la JEP. Es que la figura de terceros financiadores es una figura del derecho civil, la que hay varios colegas, ¿no? Pero aquí encontramos, o tenemos que ser lo suficientemente hábiles para decir que estos terceros financiadores que participaron, y ya lo ha ratificado a propósito del último fallo de Jesús María Valle, doctor Gelacio, donde se compulsan copia a Álvaro Uribe Vélez por la complicidad en el asesinato de nuestro compañero integrante del Comité Permanente, Jesús María Valle. Pues estos terceros que son, pues son autores, ¿sí? No son terceros civiles, no son terceros alejados. De otras cosas, porque nuevamente encontramos la interpretación de la Corte que dice, ¿qué es lo que dice la Corte? Una interpretación, si se quiere, a propósito del acto legislativo que nos pareció
irrisoria. Es que el derecho transicional rige a los combatientes y el derecho ordinario rige a los combatientes. Por eso la jurisdicción ordinaria debe investigar a los terceros civiles, no la JEP. Y uno va a la jurisdicción ordinaria, ¿cuántos procesos de civiles determinadores hoy tenemos en la justicia ordinaria? La mayoría están engavetados. Yo no sé si ustedes sepan, más de 15.000 procesos engavetados de concursas de justicia y paz que no han logrado ser investigados. Claro, la interpretación nuestra ahora es que esos terceros, pues no son terceros civiles, son autores y cómplices en la ejecución de graves delitos. Entonces me parece que este fenómeno y sobre todo este importante aporte que nos llevó a construir el principio 10 de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, la idea de una jurisdicción autónoma, quiero destacar que esa descripción conceptual de lo que debe ser la JEP la adquirimos gracias a la asesoría, a la importante asesoría que el doctor Dueñas realizó o nos hizo durante un periodo de negociación junto con importantes aportes de otros juicios. Y fíjense ustedes la importancia tan fundamental para un nuevo modelo de justicia que surge no como un modelo de vindicta tampoco para perseguir a todo el mundo, sino un modelo de justicia para cerrar el conflicto y alcanzar las bases de una paz estable y duradera. Si ustedes quieren conocer otro lado de la historia, yo les recomiendo comprar el libro. Es que creo que sí, comprar el libro es muy importante para los... Ya finalmente, creo que la estructura conceptual, la estructura histórica van a servir como un importante instrumento pedagógico para construir lo que debe ser un modelo pedagógico a efectos de dar a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz. A mí lo que más me gusta de este libro es que de manera sencilla relata las luchas sociales, las luchas de muchos juristas que enfrentaron, muchos defensores, y por el otro lado describe conceptualmente lo que significa hoy los mayores retos de esta jurisdicción. Y quiero decir que los retos de esta jurisdicción efectivamente no han terminado, es una jurisdicción que no ha terminado de construirse. Es decir, lo que hemos tenido en este tiempo es, además de este fenómeno de cooptación, de tener un modelo del derecho penal del enemigo, que muy bien lo describe también el libro, pues bueno, lo que viene en el futuro, pienso yo, del sistema jurídico colombiano, tiene que ver con unos enormes debates con las decisiones que emita esta ley. Esperamos que esta jurisdicción no sea entendida como un modelo de guerra jurídica. Esperamos que este no sea el nuevo inicio de una nueva confrontación, sino por el contrario, la terminación del conflicto armado signifique el esclarecimiento de los hechos más graves que ocurrieron en el país, pero sí signifique también, por primera vez en la historia, un modelo integral, holístico, como lo han referenciado muchos autores, que tienda a democratizar el país. Muchas gracias. Mil gracias a Diego Martínez. Ustedes escucharon su intervención. Quiero saludar a otro autor de Ediciones Aurora aquí presente, Medófilo Medina, quien su última publicación es Bolívar, los tiempos de la Carta de Jamaica. Saludar también muy especialmente a un decano de muchísimos de los que están aquí presentes, que es el doctor Geracio Cardona. Vamos entonces a darle la palabra a Carlos Arrozada, su nombre de combate, y Julián Gallo, su nombre de vida civil. Él es del Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de... Muy buenas tardes. Saludar al doctor Oscar Dueñas, felicitarlo por su obra, Diego Martínez, y por supuesto a Jesús Aníbal
por esta invitación y extender el saludo a todos los asistentes. Yo voy a comenzar mi intervención rememorando un momento de los diálogos del Caguán que tiene que ver con el tema que trata el libro y el actual momento y contexto político que estamos viviendo y en el cual se originó la necesidad de la Jurisdicción Especial de Paz. Hacía apenas unos meses había acontecido el atentado contra las Torres Gemelas, conocido en el mundo como el 9/11. Y estábamos nosotros en ese momento sentados en la mesa de conversaciones con el gobierno de Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán. A raíz de los hechos sucedidos el 9/11 se desató en el mundo lo que denominó en ese momento el gobierno norteamericano como la guerra infinita. Aprovechando esta circunstancia, se desató en ese momento histórico toda una oleada de sindicaciones y se encubrieron una serie de hechos para tratar de llevar, digamos, y de imponer por medio de la fuerza del imperialismo norteamericano el sometimiento de los pueblos a nivel mundial. Aprovechando esa circunstancia, en la mesa del Caguán, tal vez en el mes de enero de 2002, concurrieron los voceros del gobierno del señor Pastrana a darnos un ultimátum en cabeza de Camilo Gómez y Juan Gabriel Uribe, que eran representantes en la mesa del gobierno de Pastrana. Y más o menos la conversación transcurrió de la siguiente forma: nos dijeron, mire señores, si ustedes no se someten, si ustedes no firman un acuerdo de paz en estos momentos, sepan que de aquí en adelante el mundo que cambió a raíz de los atentados del 9/11 los va a comenzar a llamar a ustedes terroristas. Y no solo eso, sino que si no firman en este momento un acuerdo de paz en las condiciones en que les estamos diciendo, más adelante ustedes se la van a tener que ver con la Corte Penal Internacional. Era una amenaza, obviamente. Era un vulgar chantaje para tratar de someter por la fuerza a la insurgencia que no había querido ceder a sus pretensiones de sometimiento. El camarada Manuel, que estaba en esa reunión, le respondió de la siguiente forma: le dijo, mire, yo no sé si ustedes, porque nos dijeron, nosotros nos vamos, el Estado colombiano ya tomó la decisión de firmar el Estatuto de Roma. Y entonces el camarada le dijo, mire, yo no sé si ustedes ya meditaron suficientemente esa decisión. Ustedes son el Estado colombiano y tienen la potestad de hacerlo. Pero tengan presente lo siguiente: mientras la soberanía política y jurídica esté en cabeza de los colombianos, cualquier día de estos, puede ser que en este proceso no, porque todo indica que esto está llegando a su fin, como efectivamente terminó unas semanas después, puede ser que ahora no nos pongamos de acuerdo, pero mientras los colombianos preservemos nuestra soberanía, cualquier día de estos, cualquier día, nos sentamos y nos ponemos de acuerdo y solucionamos esto por la vía del diálogo. Pero si ustedes enajenan la soberanía jurídica del Estado, si ustedes ponen en manos extranjeras la posibilidad de la solución, que es lo que ustedes nos están notificando en este momento, se van a complicar las cosas y va a ser muy difícil que encontremos una solución. Nosotros obviamente no vamos a aceptar ese chantaje, de manera que tomen ustedes la decisión, pero sepan que eso va a ser sumamente costoso para el futuro de la solución política. Todos ustedes saben cómo terminó ese proceso y transcurrieron 10 años antes que de la más dura confrontación, donde se alcanzaron, digamos, los niveles más álgidos del enfrentamiento militar, para que nuevamente se
se abriera la mesa. Cuando se inició en La Habana fue la fase secreta. Cuando se llegó a la mesa y se comenzó a discutir el tema de las víctimas, que necesariamente nos remitió al tema de la justicia, necesariamente tuvimos que rememorar y volver sobre ese momento histórico, porque estábamos viviendo precisamente las consecuencias de la decisión del Estado colombiano de firmar el Estatuto de Roma, dejando entre otras cosas una salvaguarda de 7 años, con lo cual nos estaban notificando también que la guerra que nos acababan de declarar en ese momento iba a ser sin reglas. Es decir, no se trataba simplemente de la implementación del Plan Colombia y su componente militar, el Plan Patriotas, para tratar de derrotar a la insurgencia por medio de una operación diseñada, planeada, financiada, conducida y ejecutada por asesores norteamericanos, sino que además pusieron una salvaguarda de 7 años porque parte fundamental de esa estrategia militar estaba fundamentada en la guerra sucia, que comienza con las redadas masivas bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y continúa con toda la estela de masacres, persecución, desplazamiento que todos nosotros conocemos. Por eso cuando nos abocamos al tema de la justicia, pues, con el primer enredo que nos tropezamos fue precisamente con el que crearon quienes hoy hábilmente quieren ponerse por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque aspiraron a derrotar a la insurgencia, no solamente con la intervención abierta militar de los Estados Unidos, sino también con la guerra sucia. Pero resulta que los cálculos no se les dieron, y no se les dieron porque no fue posible derrotar a esa insurgencia, y transcurrieron los 7 años y la guerra se prolongó. Y entonces cuando finalizan los esfuerzos, porque finalmente toda campaña militar, como todo lo humano, ¿cierto?, pues tiene un límite en el tiempo, en los recursos, en los medios, en los hombres, y quedaron las fuerzas extenuadas en el centro del campo de batalla, pues hay que volver otra vez a poner la mesa, porque históricamente nosotros siempre lo sostuvimos: el conflicto colombiano no tiene ninguna posibilidad de solución militar, y nos volvemos a sentar, pero en otro contexto, en una situación distinta, porque precisamente a raíz de la enajenación de la soberanía jurídica del Estado colombiano, pues tenemos que encontrar una solución, siendo una solución política que de alguna manera refleje y recoja esas nuevas realidades a nivel internacional. Y eso explica, entre otras cosas, la prolongación por más de 1 año y medio de la discusión en la mesa en torno a este tema de la justicia, porque se trataba precisamente de acabar, de desmontar esa matriz que se montó, porque hay que decir que la ofensiva no fue solamente militar, sino también desde el punto de vista político y por supuesto desde el punto de vista mediático, para generar la sensación de que aquí se estaba desarrollando era una guerra contra un grupo de bandidos y que no estábamos enfrentando, ¿cierto?, las consecuencias de los nunca resueltos problemas estructurales de este país. Y por eso, en medio de ese pulso político que representa la Mesa de La Habana, hay la necesidad de buscar una alternativa distinta al derecho penal del enemigo, una salida diferente, porque es que el problema no fue simplemente de la guerra entre los contendores desde el punto de vista militar, es que todos los esfuerzos del Estado, desde el punto de vista político, jurídico, militar, financiero, se empeñaron en la derrota y el aplastamiento de la resistencia, ya no solamente del movimiento armado, sino del conjunto del movimiento popular. Y entonces hubo finalmente que recurrir precisamente a crear algo que sin lugar a dudas está llamado a convertirse en un referente obligatorio de lo que deben ser la solución de los conflictos armados en el nuevo contexto internacional de la existencia de la Corte Penal Internacional. Por eso, poder nosotros aproximarnos
a través de textos como el que nos presenta hoy el doctor Dueñas, posibilita acercarnos a lo que debe ser la mirada desde una perspectiva distinta del derecho, no del derecho punitivo, no del derecho basado en la venganza, sino un derecho distinto que posibilite que en medio de conflictos como el que nosotros estamos tratando de cerrar en este momento, podamos construir paradigmas distintos de justicia que permitan que la mejor forma de hacer justicia hacia el futuro sea precisamente tener la posibilidad de brindarle a las generaciones que vienen un país distinto, donde la justicia no sea simplemente tratar de castigar supuestos culpables, sino de ofrecer posibilidades de realización económica, política, social. Por eso esa construcción que se logró en torno al tema de la justicia, con la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, va mucho más allá del tema jurídico y tiene que adentrarse profundamente, como ya lo decía Diego, en el tema de la verdad. Pero la verdad completa, la verdad verdadera, no la verdad percibida y contada desde una sola de las perspectivas. Por eso, sin lugar a dudas, tal vez uno de los puntos y de los momentos fundamentales del proceso de construcción del acuerdo en La Habana tiene que ver con el acuerdo cuando se aprobó la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, porque a partir de ese momento comenzó a deconstruirse, comenzó a derrumbarse esa matriz que se había montado de que aquí había un conflicto con un solo responsable, y se empezó a entender en el informe múltiple que presentaron los 12 comisionados de que habían distintas perspectivas, que habían distintas realidades, que estábamos viviendo un conflicto con unas profundas raíces estructurales de orden económico, político, social y, cómo no, de dependencia también en el campo militar. Y que si había un conflicto con múltiples responsabilidades, pues era apenas natural que cada una de las partes intervinientes en el conflicto teníamos que asumir esas propias responsabilidades. Y que como una conclusión necesaria de este conflicto de más de medio siglo, que finalmente tiene que generar las condiciones para que por fin los colombianos podamos construir un verdadero Estado nacional, que no lo hemos tenido, si partimos de los principios liberales básicos de que el Estado nacional está determinado por el control del territorio, de la hacienda pública, de la justicia. No lo hemos tenido. Y por eso el cierre del conflicto tiene que posibilitar precisamente eso, el surgimiento de un verdadero Estado nacional, pero que tiene que estar fundamentado también por la posibilidad de que comencemos, en el marco de unas nuevas normas de convivencia democrática, la construcción de un relato como nación. No para que desaparezcan los conflictos, porque así no es la sociedad, pero por lo menos para que podamos tramitar de manera civilizada y democrática los conflictos, y no como ha sido tradicional en nuestra historia, que ha sido a través de la violencia. Por eso, este tema de la justicia está profundamente ligado al tema de la verdad. Y es por eso precisamente que cuando se trata de avanzar en los desarrollos legislativos de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues inmediatamente brincan al interior del Congreso todas las fuerzas que lo aprendimos nosotros en La Habana, le tienen más miedo a la verdad que a la propia cárcel, y buscan la forma de ponerse por fuera de la jurisdicción, y buscan la forma de alterar y desvirtuar el sistema conjunto que se elaboró para tratar una vez más de arrebatarle al pueblo colombiano el derecho a la verdad, a conocer los hechos históricos que están en la base de lo que ha sido esta tragedia que nos ha correspondido vivir a todos los colombianos hasta las generaciones presentes. Por eso nosotros no dudamos que este debate en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, que el debate sobre la verdad está llamado a convertirse en el centro del debate y de la discusión política nacional, no solamente en esta coyuntura electoral, sino hacia lo futuro.
porque se trata de entender una realidad que brotó de la Mesa de La Habana, y es que al no haber victoria militar, pues no va a haber un solo relato, sino que debemos ponernos de acuerdo entre todos y cada uno aportar la ficha del rompecabezas de lo que fue esta confrontación de más de medio siglo, y una vez armado ese rompecabezas surja la figura de lo que fue el monstruo de la violencia, y poder entonces concluir entre todos los colombianos a una sola voz: nunca más, esta tragedia de la violencia nunca más debe repetirse, como la forma superior de hacer justicia a las generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias. Ustedes han escuchado el testimonio de Diego del apoyo sustancial que presentó Óscar en la negociación con los documentos que en ocasiones sirvieron de importantes insumos. Eso es un elemento que no conocíamos, que él estaba colaborando de manera directa en la elaboración de estos textos. Y no, porque a ti que esto lo llama el fiscal. Entonces, que él estaba colaborando desde la academia de manera directa en esta actividad. Ediciones Aurora, también para valorar su capacidad académica y de escritor, le pidió en el mes de marzo de 2017 que nos hiciera un texto para que pudiéramos introducirnos y conversar, conocer en qué consistía la Justicia Especial para la Paz. Evidentemente, en el tiempo de 3-4 meses, el doctor Óscar Dueñas, incluso superando problemas físicos, logró escribir el texto que es el que hoy presentamos. Entonces, vamos a dar la palabra al doctor Óscar Dueñas, quien voy a leer. Él es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hizo especializaciones en Administración Pública en la Universidad de Alcalá de Henares y maestría en Seguridad Social y Servicios Sociales en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Madrid. Es profesor universitario, autor de varios libros, y entre sus más recientes están Acción de tutela y su procedimiento, Lecciones de teoría constitucional, Lecciones de hermenéutica jurídica, y también publicó con Ediciones Aurora Juego y Contrajuego en la Justicia, que es una novela del reciente salida. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Óscar Dueñas, y a continuación que él termine, ustedes podrán hacer las preguntas que deseen. Un saludo muy respetuoso para todos los asistentes. No se escucha. Un agradecimiento a Jesús Aníbal Suárez y a la editorial, a Ediciones Aurora. Otro agradecimiento a Diego Martínez, quien ha hecho una aproximación muy bien lograda de lo que se trabajó y expresó en el libro. Y un saludo más que respetuoso al compañero Lozada, candidato al Senado, la primera vez que muchos de nosotros lo escuchamos, con gratísima sorpresa por la forma de expresarse y la profundidad de sus planteamientos. Para la presentación de este libro, lo primero que debo indicar es que sobre el tema de la JEP en Colombia se ha escrito muchísimo.
y hay grupos de investigación en casi todas las universidades que desarrollan esta temática. El grano de arena que contribuyó con este esfuerzo hace referencia en primer lugar al acuerdo del Teatro Colón, y así aparece en el encabezamiento: por encima del planteamiento de la Justicia Especial para la Paz. Es decir, que dentro del gran capítulo de textos se le da importancia primordial a lo acordado. A continuación se habla de contexto, haciendo la advertencia de que se entiende por contexto la hermenéutica del texto, es decir, aquel escenario jurídico dentro del cual se va a desarrollar la JEP. Al hablar de contexto, y es una palabra con la cual habrá que tener muchísimo cuidado en el futuro, al hablar de contexto en ningún momento hago referencia a la visión de contexto que tiene la Fiscalía General de la Nación. Porque para la Fiscalía, contexto es lo mismo que dice el juez Pablo Llarena la semana pasada para mantener la detención de los presos políticos en España. Es la peligrosísima tesis de subsiste la incerteza. Es decir, que nos vamos a ver en el futuro frente al manejo de la palabra contexto con una visión en el modelo del Estado liberal, con una visión eminentemente fascista. Pero en este libro la palabra contexto tiene una trascendencia hermenéutica. El texto es la parte básica del libro. Por eso se hacen extensas transcripciones del preámbulo y la introducción del acuerdo final. Allí no solamente hay un planteamiento de plataforma política, sino para quienes somos muy interesados en el aspecto jurídico, hay un planteamiento alrededor de los principios. Como bien lo decía Diego, hay que distinguir entre un sistema de reglas, un sistema de principios, y uno halla en el preámbulo y la introducción todo un sistema de principios institucionales, constitucionales, legales, etc. También se transcribe lo que tiene que ver con las víctimas, con los objetivos y componentes del sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición, con la visión de verdad y de reparación y con la promoción y garantía de los derechos humanos. Es decir, que la mayor parte de las páginas de este libro se refieren al texto. Ahora, también se reproducen colateralmente como anexo textos de contenido normativo. El acto legislativo número 1 del año 2017, la ley 1820 del 16 sobre amnistía e indulto y el procedimiento para implementar esa ley. ¿Por qué se hace? Porque la ley y la Constitución son textos que son fuente del derecho. Es decir, que acá no se va a contemplar todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia, porque la jurisprudencia es un texto auxiliar. Es decir, que la preferencia no está en la jurisprudencia, sino en los textos. Lo acordado en La Habana y ratificado allá en el Teatro Colón, y lo que aparece.
en la Constitución y en las leyes. Lo acordado es la fuente principal del proceso de paz, visto desde la óptica de la juridicidad. De este texto surge la JEP, que es una jurisdicción, crea una jurisdicción especial, con sus propias normas y procedimientos. El artículo 246 de la actual Constitución, al referirse a la jurisdicción especial indígena, también indica que tiene sus propias normas y procedimientos. Y en ningún momento a la Corte Constitucional le pasó por la cabeza que iría a hacer modificaciones a esa jurisdicción especial indígena. Sin embargo, cuando llega algo trascendental como es el tema de la paz, sí le hace condicionamientos. Y el texto se ha diluido. Se diluyó en el Congreso, se diluyó en la Corte Constitucional, olvidándose en lo que se refiere a la Corte Constitucional que el artículo 230 de nuestra Constitución indica que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial. Que la misma Corte Constitucional, en la sentencia C-131 del año de 1993, por unanimidad, declaró inconstitucional la norma del decreto 2061 de 1991, que es el decreto reglamentario del funcionamiento de la Corte Constitucional. Declaró la inexequibilidad en la parte que decía que la doctrina constitucional de la Corte era obligatoria. Eso fue declarado inconstitucional en la parte resolutiva con autoridad de cosa juzgada y previa argumentación, viendo cuál era la estructura del Estado colombiano. Por supuesto que la jurisprudencia es muy importante, pero la jurisprudencia en ningún momento puede ser más importante que el texto. Y en este caso, tan texto es la Constitución como el acuerdo firmado, porque lo firmó el presidente de la República en su condición de jefe del Estado, de jefe del gobierno y de responsable de la nación. Los jueces son jueces Estado, es decir, ya había un pronunciamiento del Estado, y ese pronunciamiento no puede ser soslayado por una decisión de la Corte Constitucional. Máxime cuando desde el año 2016 se ha venido planteando dentro de toda la teoría del Estado y de la teoría jurídica una serie de cuestionamientos respecto de los tribunales, órgano límite de las respectivas jurisdicciones. Ustedes lo pueden hallar en el libro La misión de los tribunales supremos de Tartufo y otros juristas a nivel mundial, que recogen las inquietudes en el sentido de realmente cuál es el rol de las Cortes Supremas, de los Tribunales Supremos, de las Cortes Constitucionales. Un rol que realmente no aparece en ninguno de los textos constitucionales contemporáneos. Por eso hay críticas, por eso el tema está sobre el tapete. En el libro, y suprimo algunas consideraciones de lo allí planteado, porque Diego lo hizo de manera extraordinaria. En el libro
se toca la temática del bloque de constitucionalidad. Sobre eso hemos discutido con Diego, sobre el bloque de constitucionalidad. ¿Cuál es mi modesta opinión? ¿De dónde proviene la teoría del bloque de constitucionalidad? Todos sabemos que en materia constitucional los aportes han sido muy importantes de parte de Alemania, de España, de los mismos Estados Unidos, pero no de Francia. Y el bloque de constitucionalidad es tal vez el único aporte de Francia a la teoría constitucional. La esencia del pensamiento y del desarrollo jurídico francés es el principio de legalidad, no el principio de constitucionalidad. Y el 8 de julio de 1966, el Consejo Constitucional francés habló del bloque de constitucionalidad, integrándolo con el preámbulo de la Constitución o de las constituciones expedidas durante las 5 repúblicas, no en las épocas en las cuales Francia no fue república, y con la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Ese era el bloque de constitucionalidad. Y el 16 de julio del 71 y el 27 de julio del 78 adicionó el bloque de constitucionalidad con las leyes orgánicas, que es explicable en Francia, porque Francia, en el lapso entre 1848 y 1851, cuando se produjeron innumerables cambios de contenido político, social, institucional en Francia, elaboró 2 teorías, buenas o malas: la del estado de sitio y la de las leyes orgánicas. Entonces, el bloque de constitucionalidad tiene su explicación dentro de la manera de manejarse el derecho público francés. Se plantea como hipótesis en el libro que en la actualidad judicial colombiana se le está dando más trascendencia a la teoría de las fuentes del derecho que a la teoría de la justicia, que ya lo esbozó aquí Diego Martínez. Es decir, hoy, y no era así hace 10 años, ni menos hace 20 años, ni mucho menos antes de la Constitución de 1991, hoy la gente está pendiente de qué dice la Corte Constitucional. Es decir, un problema de fuentes del derecho, cuando la discusión se debería dar sobre el aspecto material del derecho, sobre la teoría jurídica y no sobre las teorías de las fuentes del derecho. Esto tiene su importancia en Colombia. En la década de 1930 hubo una gran agitación a nivel teórico y práctico sobre el mundo jurídico. Y la base de esa agitación radicaba en atacar la escuela exegética del derecho, la codificación de las normas, en el entendido de que habían convertido a la ley en fetiche, y que el fetichismo de la ley aplastaba al derecho. ¿Cómo trataron de salir y dar una solución a esa discusión tan profunda? A través de la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, especialmente en el tema de las obligaciones, que es lo que le convenía a la burguesía emergente y de la tierra, porque se había expedido
la Ley 200 de 1936. Y entonces, la jurisprudencia sirvió para evitar que se derrumbara el Código Civil, que fue lo mismo que habían hecho en Francia, para que no se cayera ese elemento de la nacionalidad francesa, cual es el Código Civil napoleónico. La Sala de Casación francesa, a través de jurisprudencia, le hizo decir al Código lo que el Código no expresaba. Y salvaron el Código, y aquí se hizo lo mismo, porque había una gran discusión sobre si había que modificar el Código, fundamentalmente el libro segundo del Código Civil, sobre la propiedad, que se centraba especialmente en la propiedad inmueble rural. Y un jurista de la burguesía, el doctor Zuleta Ángel, critica el libro segundo del Código Civil, porque indica que no se podía trasladar de Europa la visión del derecho de propiedad inmueble rural a Colombia. Es decir, la discusión realmente era de fondo, pero quedó todo opacado al venir a discutirse sobre las fuentes. Y es así como en la década del 40 desaparece la importancia de la jurisprudencia y se le va a dar importancia a la doctrina, y se va a seguir en el derecho civil a los chilenos, en el derecho administrativo a los franceses y en el derecho constitucional a los españoles. Todo esto indica que hay que tener muy presente el escenario jurídico nacional, porque el pasado es el que permite interpretar la actualidad. Solamente entonces me voy a referir a dos aspectos: a profundizar un tericito más en lo de la década del 30 y a saltar al estado de sitio casi permanente. ¿Por qué en lo de la década del 30? Porque se conformó una Corte Suprema de Justicia donde iban desde un jurista marxista, integrante del Comité Central del Partido Comunista, el doctor Juan Francisco Mújica, hasta un jurista radicalmente conservador, como era el doctor José Antonio Montalvo. Y en el centro, los juristas que desarrollaban todo el pensamiento burgués liberal. A nadie le pasó por la cabeza criticar que estuviera el doctor Juan Francisco Mújica en la Corte Suprema de Justicia, como se ha hecho ahora con algunos integrantes de la JEP. Y en segundo lugar, porque aunque estuviera en un altísimo grado de discusión teórica lo que tenía que ver con el derecho, se olvidó lo principal, lo de los enclaves. No hay un solo ejemplo en Colombia que relacione el comportamiento judicial en lo que tiene que ver con los desmanes de la Casa Aral. En lo referente al otro enclave, el de la zona bananera, hubo una sentencia en el año de 1928 de la Corte Suprema de Justicia donde satanizó al Partido Comunista, que aún no existía, porque fue creado en el año de 1930, y lo va a responsabilizar de los males del país. Es decir, ustedes están apreciando que en Colombia existió primero el anticomunismo que el comunismo. Y el otro enclave, el enclave petrolero, la concesión de mares, no va a ser cuestionada. Y la misma Corte Suprema de Justicia va a viabilizar la prueba fácil para demostrar
titulaciones a efecto de las exploraciones por las compañías transnacionales. Es decir, que dialécticamente ven ustedes las dos caras. La cara brillantísima del manejo teórico del derecho y lo práctico allá en la base, que además no le dio las respuestas en el caso de los campesinos de Sumapaz a los memoriales que presentaban escritos por Erasmo Valencia con la colaboración de Jorge Eliezer Gaitán. Es decir, que lo acontecido en la década del 30 a nivel jurídico también hay que trasladarlo un poco acá. Y el estado del sitio. Desde el año de 1944 hasta el año de 1991 fue la época del estado de sitio casi permanente. La Constitución de 1886 expulsó del texto constitucional el derecho a la igualdad. Y una sentencia de junio de 1945 de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia indicó que muchos de los derechos de libertad que aparecían en el viejo título tercero de la Constitución no se aplicarían durante el estado de sitio. Y los derechos sociales, económicos y culturales, salvo algunos pequeñísimos rasgos, no aparecían en la Constitución. Es decir, la generación nuestra fue una generación que se desarrolló en un país donde constitucionalmente no se reconocía la igualdad, donde jurisprudencialmente se limitaban los derechos de libertad y donde se soslayaban los derechos sociales, económicos y culturales. En una situación de esas es explicable el aparecimiento de la insurgencia. Todo eso se va a relacionar en el libro y se va a insistir en la necesidad de mantener el texto a través del paso del tiempo y no dejarnos engolosinar por las interpretaciones que se hicieron de manera coyuntural. En otras palabras, el objetivo del libro es que sirva pedagógicamente para el presente, pero que además sea un testimonio para que Colombia vaya a elaborar una teoría del derecho completamente diferente a la actual. Por lo tanto, hay que darle el agradecimiento a quienes suscribieron ese acuerdo, a quienes colaboraron en la suscripción de ese acuerdo y, por supuesto, a quienes hoy están siendo amenazados por haberlo firmado. Muchas gracias. Mil gracias. Mil gracias a Oscar Dueñas. Vamos a ver qué preguntas hay en el auditorio y vamos después levantando la sesión. Vamos a pedir un momentito que esperes un segundito porque habíamos anunciado las preguntas, entonces es mejor. ¿Quién más de una vez va a preguntar? Entonces solamente hay una pregunta, dos preguntas, la de Medófilo Medina y la del señor, ¿su nombre? Enrique. Entonces tenga la bondad, Medófilo. Ah, bueno, y otra acá. Tenga la bondad y pasa por acá y hace la pregunta. A mí me da pena, yo me excuso, tenemos una cita muy pertinente con el tema que estamos hablando, precisamente con la Fiscalía, que quedó de entregarnos los expedientes que tienen acumulados los integrantes antiguos de lo que era el secretariado. Me da pena, pero me tengo que retirar en este momento. Muchas gracias. Tranquilo. Excelente la nota histórica.
Después de las presentaciones de la erudición jurídica con que espero que nos hemos beneficiado, y hago una pregunta un poco pedestre, sencilla. Hoy, febrero, ¿en qué está la JEP? Es decir, ¿qué ha quedado? ¿Qué está en pie? ¿Cómo se está aplicando? Y lo pregunto porque nos han hablado de la construcción de la JEP, pero ¿qué ha quedado de ella? Porque al paso, cuando no terminaba su construcción, comenzó su destrucción por el Congreso, por las Cortes, por el debate político. Bueno, mil gracias, no. Es una pregunta completa. Son otra pregunta y otra. Tenga la bondad de pasar para que Oscar las conteste. ¿De acuerdo? La primera es ¿en qué realmente está la JEP? ¿No es cierto? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hablando de justicia y de verdad, un personaje que es bastante relevante en Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, ¿en qué saco o en qué forma va a ser, digamos, sentado en el banquillo como un personaje que la mayoría de personas que vivimos en este país sabemos quién es y que ha ocasionado masacres en Ituango, en El Aro y en otros sectores de Colombia, y un personaje promotor, ejecutor y activista de la guerra? Y la tercera pregunta, ya no va a preguntar. Bueno, entonces estas dos preguntas, y le recordamos que una vez terminada la intervención de Oscar, la respuesta, nos estamos invitando a adquirir el libro. Oscar va a esperar aquí los que quieran que les firme el libro. Se puede comprar allá en la caja del fondo. Muchas gracias. Los personajes a los cuales se refiere quien hizo la pregunta, el paso del tiempo los va a ubicar en su sitio. Eso siempre ha sido así. Respecto a la primera pregunta, no hay que alarmarse por la siguiente razón. Va a ser la cabeza de una jurisdicción. ¿Cuál es la historia de las jurisdicciones de nuestro país? Después de la Constitución del 86, para que pudiera tener una proyección la Corte Suprema de Justicia, solamente lo logró en el año de 1911. Es decir, que aunque estuviera funcionando, no era trascendental, salvo la ocasional sentencia que sirvió para darle visos de legalidad al golpe de Estado de Marroquín. La otra jurisdicción, la jurisdicción contencioso-administrativa, que realmente despega en el año de 1913, solamente en la década de 1960 principia a tener una gran proyección. Estaba totalmente ensombrecida por el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. La jurisdicción constitucional, esa sí rápidamente se desenvolvió por una razón elemental, por la sentencia de tutela. Es decir, si no fuera por la sentencia de tutela, la Corte Constitucional hoy no tendría tanta trascendencia. La Justicia Especial para la Paz recién ha nombrado a sus integrantes y no todos se han posesionado. Por supuesto que pienso que a finales del año es cuando vendrá la gran discusión, que ojalá no sea manipulada por los medios de difusión. Bueno, entonces mil gracias.
Entonces de nuevo los invito a adquirir el libro. Gracias. Ya lo están pagando.